buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de protección de datos y ciberseguridad en el ámbito de las necesidades educativas. Yo soy Rosa Núñez, pertenezco a Fundación Sorapan. Fundación Sorapan es la entidad que se ha encargado de la organización de este webinar. Y antes de darle paso a Alejandro, que será el experto docente que nos guía a través de los contenidos del webinar, paso a presentaros muy brevemente el proyecto en el cual está enmarcado este webinar. Este proyecto se llama DigiSkills Sen, ¿vale? Es un proyecto europeo del programa Erasmus Plus, cofinanciado por la Unión Europea y dirigido a los docentes y a los profesionales educativos, cuyo principal objetivo es aumentar la digitalización y dotar de competencias digitales para todos estos docentes y sobre todo en el ámbito de la atención a las necesidades educativas. A través de los diversos materiales formativos y del curso online que paulatinamente pondremos a disposición de todo aquel interesado en la página web del proyecto, podéis acceder a todos ellos y incorporar, adquirir habilidades y conocimientos para incorporar un sinfín de herramientas digitales y diversos recursos para, bueno, pues en vuestras aulas, y con todo ello pues atender mejor también las necesidades tanto especiales como específicas que se pueda presentar en vuestro alumnado. Aquí en la diapositiva que nos está compartiendo Alejandro podéis ver la página web del proyecto digiskillsen.eu. De acuerdo, ahí iremos publicando todos los materiales formativos y también en unos meses tendremos disponibles la plataforma de formación online, la cual será de libre acceso gratuito para todo aquel interesado. De acuerdo. También comentaros por último que nos podéis seguir en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales, tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook, donde vamos haciendo publicaciones sobre las diversas novedades y los diversos avances que van ocurriendo en el proyecto. Y sin más rodeo, le doy el paso a Alejandro, ¿vale? A nuestro docente, a nuestro experto, que nos va a iniciar un poco más en este mundo tan enrevesado y tan complicado que a veces nos parece, que es la protección de datos y la ciberseguridad en el ámbito educativo. Pues nada, Alejandro, the floor is yours. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias una vez más por este tiempo que vamos a pasar juntos, ¿no? Y la oportunidad de transmitir información y compartir todo esto, los conocimientos que yo tengo con todos vosotros, que espero que le saquéis provecho y lo veáis útil, ¿no? Más que iniciar en este mundo, seguramente los que están iniciados están muy perdidos y cuando terminen mi presentación van a terminar más perdidos todavía, ¿vale? Porque, como tú dices, es tan complejo el controlar todo y al nivel de exigencia que se pide hoy en día, que surgen muchas dudas y bueno, yo lo que voy a hacer es un poco de repaso de cómo es la normativa, cómo es la legalidad, qué es lo que dice, lo voy a poner con ejemplos y demás, para que lo tengamos al menos claro, aunque después tengamos que profundizar, porque obviamente en una hora no te vas a hacer experto en protección de datos, pero para que podamos ver si tenemos las cosas en orden o no, o esto no lo sabía y lo voy a mirar, ¿vale? ¿Qué es la importancia de eso? ¿Por qué? Pues porque hoy en día, básicamente, lo que existe es el tráfico de datos. Da mucho dinero, como bien sabéis, a muchas empresas y obviamente son cosas privadas nuestras y obviamente no queremos que estén por ahí rondando en manos de gente que no conocemos, ¿no? Voy a hacer un poco de historia, muy breve, para saber de dónde viene esto y dónde nos localizamos, ¿vale? Pero todo esto empezó en España con una primera normativa en 1992 que era la LORPA, ¿vale? De protección de datos. Atención, porque aquí íbamos muy por delante de lo que era por entonces la tecnología, nos estábamos adelantando bastante. Porque si os dais cuenta, en 1992, para que os hagáis una idea, el entorno que había era que aparecían los primeros ordenadores personales, solamente muy poca gente tenía conexión a internet, ¿de acuerdo? Y aunque ya existía internet varios años antes, pero todavía no era tan popular, solamente la gente que se podía permitir lo podía tener y era carísimo. Pero aún así ya empezaba el tema de envíos de correos, mensajería instantánea muy precaria.
las primeras páginas web, sobre todo de empresas grandes que ya tenían un formulario de contacto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y sobre todo lo importante es que ya esos contactos y todos esos datos se estaban digitalizando, se estaban metiendo ya en hojas, en ficheros de texto, se están recopilando para hacer pues uso por entonces descontrolado de toda esa información, ¿no? Y obviamente tú no estabas protegido. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, la gente recogía datos de ti y después te llegaba un montón de spam y de cartas que no sé de dónde venían, ¿no? Y un truco que teníamos era, vamos a ver, si yo estoy cogiendo un tren de una empresa que se llama Trenalia, ¿cómo sé yo que esta empresa no está cogiendo los datos y se lo está cediendo a otra, ¿no? Pues ¿qué era lo que hacíamos nosotros para que veáis dónde llegaba el nivel de protección y de investigación? Y es que cuando a mí Trenalia me daba un formulario para saber si yo quería un asiento tal o otro asiento tal y hacer el pago, yo en mis datos ponía, en vez de Alejandro Cristo, ponía Alejandro Trenalia no sé cuánto, ¿vale? De tal manera que si ahora me venía una carta o spam de lavadoras dirigidos a Alejandro Trenalia, yo decía, ah, amigo, mira quién le ha dado mis datos a los de las lavadoras, ¿eh? O sea que jugando un poco con los apellidos y con esa información podías un poco jugar y eso, ¿no? Entonces, con esta ley, como ya se está recopilando la información de manera digital, pues ya nos adelantamos y se crearon, sobre todo lo que era el consentimiento explícito, es decir, que tú pudieras consentir en manejar tus datos o no, y se creó la Agencia de Protección de Datos, que es súper importante hoy en día porque es un poco la que hace que se cumpla la normativa a nivel de España, ¿vale? Sin embargo, ya cuando el auge de 1999, final de los 2000, ahora tenéis que tener en cuenta que ya está el Messenger, ¿vale? Ya la gente tiene internet en sus casas, pues obviamente, como el mundo se está digitalizando, es la oportunidad de muchas empresas para recopilar datos y utilizarlos sobre todo para el tema de spam. No sé si habéis vivido el correo electrónico a finales de los años 90, principios de los 2000, pero eso no tiene nada que ver el nivel de spam que había con lo que hay hoy en día. O sea, gracias a Dios estas normativas han hecho que eso se frene bastante. Pero antiguamente, o lo mismo yo que hacía mal uso, pero yo recuerdo que antiguamente los correos electrónicos eran completamente bandeja de entrada de spam, ¿vale? Porque la gente hacía un uso indebido de toda esa información. Entonces, una vez más nos adelantamos y ya en 1999 se adapta la LOPD, que es la que estuvo vigente hasta hace unos poquitos de años, y en la que principalmente se definen los derechos ARCO, que son derechos que tienen los ciudadanos a la hora de proteger su información, que los voy a comentar ahora brevemente en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y ahora, la normativa que hay vigente, pues se basa en 2017 en un reglamento que hizo Europa, ¿de acuerdo? Al ser un reglamento, lo que hace es que es abierto y hace que cada país haga sus propias leyes siguiendo el reglamento, ¿vale? Pero el reglamento lo que hace es hacer las bases. Entonces, en España lo que se hizo fue la LOPD-GDB. En 2018 salió la ley que se basa en la RGPD y en la cual se mete más derechos, aparte de lo que se conoce en ARCO, y se meten cosas nuevas como la protección de menores, implementación de medidas de seguridad adecuadas, notificación de brecha de seguridad, etcétera, 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 que ahora os lo voy a comentar, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco este contexto y sabiendo que la normativa actual vigente es la de la LOPD-GDB, que la podéis consultar online perfectamente para leerosla completamente si tenéis alguna duda, pues lo que voy a hacer es comentaros un poco de qué va. Si no voy a comentar la ley entera porque si no nos podemos morir, pero sí que me voy a lo fundamental, ¿vale? Generalmente, la ley se basa en derechos que tienen los ciudadanos a nivel digital, ¿vale? Que son los derechos ARCO que ya existían con la ley anterior, que son el derecho de acceso. El derecho de acceso es que si una empresa está almacenando información sobre mí, porque he rellenado un formulario o lo que sea, yo tengo el derecho de saber qué están almacenando de mí, ¿vale? Y que me den un reporte de todos los datos y cómo los están tratando. El derecho de rectificación es que si yo veo que hay un dato que está mal, yo tengo derecho a poder modificarlo, ¿vale? Es decir, este dato está mal, lo tenéis que corregir. El derecho de supresión o de cancelación, que sería la C, pues sería, oye, estos datos que estoy almacenando de mí, para enviar, yo qué sé, productos de marketing y demás, para tenerme informado en newsletter, quiero cancelarlo, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora cada vez que recibís una newsletter, todas tienen una política de cancelación y tú puedes, dándole al clic, daros de baja, ¿vale? Pues eso es la de cancelación. Dejo de que mis datos sean tratados. ¿Pero qué ocurre?
que ahora con la ley nueva, basada en el RGPD, no te lo dice explícitamente, pero a partir de los derechos que vamos a ver a continuación, se deduce el derecho al olvido. No solamente puedo decir, oye, dejad de tratar los datos, sino quiero que me borréis los datos, ¿vale? No quiero que lo tengáis. Y ellos tienen que coger y borrarlo, ¿vale? Y sobre todo el derecho de oposición sería que en el momento que a mí me piden los datos, yo tengo el derecho a oponerme a que tengan mis datos. No es obligatorio, no se va a hacer obligatorio en ningún momento el que tú tengas que ceder tus datos a una persona, ¿vale? Entonces estos serían los derechos ARCO y para ejercerlos obviamente tenéis que poneros en contacto con el responsable de la empresa con una carta formal y vuestro DNI y lo tienen que, y es con la manera que tenéis de ejercer, ¿vale? Si no hacen caso, podéis ir a la Agencia de Protección de Datos y ellos ya tomarían cartas en anuncio con denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora para la OPD nueva lo que se generan son unos nuevos derechos también, que es derecho a la limitación del tratamiento, que es decir, vale, vosotros tenéis estos datos, pero los tenéis para darme un servicio, también para hacer marketing y tal. Pues yo quiero que para marketing no lo tengáis, solamente para darme el servicio. O a lo mejor solamente para envíos de notificaciones de tal tipo, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora cuando os metéis en muchos blogs, en muchas páginas web, os sale lo que es el tema de protección de datos y el tema de las cookies, y vosotros podéis seleccionar qué cookies queréis activar o qué no. Por eso antes, o las marcabas todas o no, pero ahora ya con la ley nueva, tú puedes decir, vale, yo quiero esta cookie para que me podáis hacer un seguimiento, pero esta otra, que no sé qué está haciendo, no la voy a activar, ¿vale? Entonces eso es un derecho que tenéis que sale derivado de lo que sería la RGPD. Y después, otro derecho que sale sería la portabilidad, ¿vale? La portabilidad es que yo tengo derecho a obtener un informe de mis datos, ¿vale? Pero en un tipo de fichero que pueda ser automatizado. Es decir, que a mí me puedes dar los datos en un formato que yo pueda transformar esos datos rápidamente para darlos a otro proveedor. Imaginaos que vosotros tenéis un historial clínico en el SES, ¿no? Que es el Servicio Extremeño de Salud, y ahora queréis cambiar ese historial clínico, lo queréis enviar al SAS porque os vais a mudar a Playita Cádiz, ¿vale? Que no es mal sitio para vivir. Entonces, ¿qué ocurre? Vosotros tenéis el derecho de pedir vuestro historial en formato portable y ellos os darán un Excel, un XML o cualquier tipo de formato que le permita al SAS de manera rápida convertir esos datos y meterlos en su sistema, ¿vale? Estas son las nuevas que salieron. Pero existen muchas más, que se llaman lo que es la garantía de los derechos digitales, que obviamente no los voy a ver todos, pues si no podríamos estar aquí 6 horas viendo cada uno de ellos. Sí que hay algunos, como por ejemplo el tema de dispositivos de videovigilancia, es decir, te dice cómo tienes, si puedes usar cámaras, cómo tienes que avisar, en qué sitios no podrías, por ejemplo en sitios de descanso o en sitios públicos. Sistema de geolocalización, si tú tienes una flota de camiones, pues saber dónde está cada camión. Pero digamos que todos estos derechos se expanden un poco ya a lo que son organizaciones que tienen algo de social, ¿vale? Gubernamental o empresas muy dedicadas a la tecnología, ¿vale? Por ejemplo, pues que una persona, por ser telefónica, una persona que tenga menos capacidad económica no tienes por qué limitarle internet respecto a otra persona que sí tiene, ¿no? Es decir, eso sería un derecho también que tendría adquirido. Si nos centramos en el ámbito de la educación, yo me iría a 4, que sí que tenemos que nosotros prestar atención, porque ya os he dicho, son derechos digitales sociales y obviamente la educación es algo social, ¿no? Entonces, obviamente os va a tocar todas, pero principalmente yo marcaría el primero, que es derecho a la seguridad digital. Es decir, si vosotros tenéis un centro de formación, dirigís o trabajáis en un centro de formación, tenéis que velar porque todas las conexiones que se realicen dentro de ese centro, si estáis usando una wifi, una conexión de internet, etcétera, sean seguras, ¿vale? Es decir, que tengáis vuestros propios protocolos de internet, tengáis vuestros propios routers y que estén debidamente mantenidos, ¿vale? Y sobre todo, si estáis con menores, no está de más meter algún tipo de filtro o poner algún tipo de regla para que no puedan visitar contenidos explícitos, ¿vale? Eso está dentro de lo que es la seguridad digital, que no puedan buscar pornografía o meterse en sitios que de dudosa legalidad, ¿vale? Eso se aplica con filtros, hay un montón de herramientas para ello. Una de ellas es OpenVPN, si queréis luego la comentamos, donde tú tienes que tener un poco de conocimientos técnicos, pero tú puedes hacer como una lista blanca de sitios que se pueden visitar y asegurar de esa manera al menor, ¿vale? O al alumno, o incluso a los docentes, ¿vale? El derecho a la educación digital, esto lo hemos notado, a lo mejor no hemos dado cuenta, pero todo el mundo tiene derecho a ser educado digitalmente. Si os dais cuenta ahora en el currículo, cuando hacéis el currículum para el docente, pues siempre os piden cosas de tecnología para los alumnos.
Desde el centro de formación siempre se intenta promover que haya cursos de formación para los docentes en el ámbito de las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un derecho que es la educación digital. Otro, por ejemplo, la protección de los menores en Internet, que va de la mano con la protección de datos de los menores en Internet, que es lo que os he dicho antes, ¿no? No solamente protegerlo de lo que es el acceso a páginas de contenido explícito, sino también vosotros, a la hora de publicar, saber que son menores y que obviamente no podéis publicar todo lo que queráis de ellos, ¿no? Es decir, eso es parte de la protección. Siempre que hagáis fotos de los menores, aunque esto seguro que ya lo tenéis muy trabajado, obviamente con la autorización de los tutores, pero tengas autorización o no tengas autorización, las caras pues siempre difuminadas, etcétera, ¿vale? Eso forma parte de lo que es los datos, la protección de los datos en Internet de los menores, ¿vale? Entonces, bueno, le podéis echar un vistazo a lo que es la legalidad para ver qué trata cada uno de ellos y ver cómo lo aplicáis en cada uno en vuestro centro docente, ¿vale? La LOPD, GDD, pues lo que hace es establecer 3 niveles de seguridad, ¿vale? Y aquí tenemos que ser muy críticos y muy objetivos a la hora de ver qué datos estamos tratando, ¿no? O incluso si tenemos dudas, estamos trabajando con un tipo de protección muy bajo y decimos, otra vez, si cojo este campo y recojo este campo, ya pasarías a un nivel de seguridad mucho más con más requerimiento y lo mismo no te compensa, ¿vale? Los 3 tipos son desde el más básico, que son los datos identificativos para el registro de actividades, es decir, el nombre, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico, es decir, lo que puede recoger una persona y que sea identificativa de la misma. El nivel medio, que son un riesgo más más elevado para derechos y libertades, y en teoría entrarían las condenas, infracciones legales, documentos de seguridad social, administraciones tributarias, datos que puedan determinar comportamientos o personalidad. Ojo, porque aquí cualquier centro está recogiendo ya nóminas a lo mejor de los docentes, ¿vale? O está recogiendo cosas, y eso lo tiene que almacenar y ya estaríamos entrando en nivel medio. Pero más todavía, si estáis trabajando con alumnos, el mero hecho de decir, mira, es que este chico tiene la manía de hacer así, o va muy despacio en el aula, ya estáis definiendo comportamientos, ¿vale? Y esos comportamientos, el hecho de tenerlos plasmados en un documento con nombre y apellido, ya exigiría que tenga un tipo de seguridad de nivel medio, ¿de acuerdo? Y después tendríamos el nivel alto, que son los datos que son especialmente protegidos, de los cuales tenéis que tener una infraestructura a prueba de ciberataques y a prueba de cualquier riesgo, ¿vale? Y que implicaría el hecho de meter vida sexual, ideologías, afiliaciones sindicales, orientaciones sexuales, raza, religión y salud. Ojo aquí porque estamos tratando lo que es alumnos con necesidades especiales y los alumnos con necesidades especiales entrarían en la rama de salud, porque muchas veces estaréis recogiendo reconocimientos médicos, estaréis recogiendo pues, informes de un psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos informes, obviamente tenéis que tener consentimiento, pero tienen que estar guardados a buen recaudo, ¿vale? Y tener una serie de reglas que no se pueden saltar, ¿de acuerdo? Uy, perdón, que le quiero dar aquí un segundito, ahora. Vale, una vez que hemos visto, yo voy dando conceptos y después vamos a entrarnos más en materia, ¿vale? También se define otro concepto que son las figuras, ¿vale? Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo diciéndolo fríamente en plan gracioso, pues para echar balones fuera o no, ¿no? Y buscar responsabilidades si pasa algo. Lo que hay que tener claro es que cuando alguien está recogiendo datos, se tiene que definir quién es el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es la persona que, como la palabra dice, es la responsable de que esos datos estén a buen recaudo, ¿vale? Generalmente, si sois un centro y sois el colegio Paredes Blancas, por ejemplo, pues el responsable del tratamiento puede ser el centro Paredes Blancas con su CIF, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Sin embargo, para garantizar que esos datos se hacen bien, hay una figura que es el delegado de protección de datos, que es la que se encarga de supervisar que todo va correctamente y que todo está actualizado a nivel de seguridad. Es decir, que aunque el colegio Paredes Blancas sea el responsable del tratamiento, puede haber una persona dentro, que puede ser el secretario o puede ser alguien de dirección, que se le designa como el delegado de protección de datos. Y ese delegado de protección de datos es el que se encarga de supervisar todos los documentos, de darse una vuelta para comprobar que todas las conexiones van bien, que los ordenadores no tienen brechas de seguridad, que los docentes no están haciendo cosas como sacar el expediente fuera, cositas así, ¿vale? Es que tiene que controlar todo el tema
por eso se llama el delegado, ¿no? Porque es, digamos que dentro de que es el responsable, el que se encarga de ese tema, ¿de acuerdo? Y atención, porque aquí, obviamente, es un marrón que nadie quiere. Entonces, hay empresas que ya te preparan todo el tema de documentación y de tratamiento de la información y de todo el tema de protección de datos, toda la documentación requerida, que además también por un plus pueden ser ellos los delegados de protección de datos, ¿vale? Y ellos, como delegados de protección de datos, lo que os van a cobrar una tarifa anual extra en la cual se van a dar de vez en cuando una cuenta por el centro, hacer como una serie de auditorías para saber que estáis haciendo todo bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Y atención aquí, porque antes de pasar a la tercera figura, porque de estos dos, aunque tú tengas un delegado de protección de datos y aunque tengas un profesor que está haciendo cosas muy malas, al final el responsable es esta persona aquí, es el responsable de tratamiento, es al que le va a ir la denuncia y el que se dé un juicio es el que va a ir allí. O sea que el delegado de protección tiene que ser alguien de confianza, en quien podáis delegar, obviamente, y que sea responsable de sus actividades, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todo el peso legal recae sobre el responsable de tratamiento, que sería el centro. Incluso si un profesor hace una infracción, el responsable es el centro. Otra cosa que después vaya al centro en contra del profesor a lo que sería ya a nivel judicial, ¿vale? Pero en primera instancia, la primera barrera, el responsable de tratamiento es el responsable legal de que se cumpla todo, por mucho DPD que haya, externo o interno, ¿vale? Y eso tiene que quedar muy claro. Y después la tercera figura es súper importante, que es el encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento son figuras que son externas a la empresa, pero que va a manejar datos que tiene la empresa, ¿vale? Un ejemplo, vais a organizar un evento con niños o con alumnos y van a ser gincanas y tal. Y para eso, pues lo que hacéis es que contratáis los servicios de Deportes Cáceres, ¿vale? Entonces, Deportes Cáceres es una empresa que hace eventos para colegios y demás. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues primero, vosotros habéis recogido, desde el AMPA, habéis recogido una lista de nombres y apellidos de padres y madres que van a ir, de niños que se van a apuntar y se lo habéis dado al monitor de esa empresa, ¿vale? Pues ya estaréis haciendo una infracción, porque esa empresa está accediendo a unos datos que no son propiedad suya, son propiedades de responsables de tratamiento, de colegio Paredes Blancas, ¿vale? Por poner un ejemplo, y le está accediendo unos datos para que le está dando acceso a unos datos que son privados de la empresa, del colegio, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Lo que hay que hacer es firmar un contrato muy sencillito que se llama el contrato de encargado de tratamiento, ¿vale? Puede ser un contrato, hay muchísimos modelos en internet, o lo podéis hacer vosotros, o si tenéis una asesoría legal, que suelen ser 3 o 4 páginas, en el cual con cada empresa externa que tenga acceso a vuestros datos, lo firmáis y ya está. No hace falta tampoco notificar a nadie, es decir, no hace falta el tema de encargado de tratamiento, no hace falta que vayáis al AMPA o a los padres y decirle, oye, que es que estos datos los va a manejar el monitor. No, no, se entiende que habéis firmado un contrato con el encargado de tratamiento y que los padres, por muy pesados que se pongan, si al monitor le dicen, oye, ¿y usted cómo sabe mi nombre? Bueno, pues yo he firmado un contrato de confidencialidad y de encargado de tratamiento con esta empresa, o sea que os puedo tener, ¿vale? Da igual. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una supervisión. Yo, por ejemplo, que soy de desarrollo de software y hacemos un montón de aplicaciones, pues imaginaos, yo tengo un contrato de encargado de tratamiento por cada uno de mis clientes, porque si el sistema se cae o tengo que mantener una base de datos, yo tengo acceso a la gente que está en esa base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar aquí dos términos. Uno es el encargado del tratamiento que tiene acceso a vuestros datos y otra cosa es la cesión, ¿vale? La cesión de los datos. Son dos términos muy diferentes. El acceso a los datos sería, toma, monitor de Deportes Cáceres. Esto es la gente que va a venir a la gincana para que prepare las barbacoas y para que prepare los juegos acuáticos con los niños y tal. Y esa persona se va a ceñir a dar un servicio sobre esos datos, pero necesita esos datos para trabajar. Los va a utilizar solamente para ese propósito. ¿Qué sería una cesión de datos? Una cesión de datos sería, hola, señor de Deportes Cáceres, toma, estos son los datos, pero además usted puede no solamente darnos el servicio de crear todas las gincanas, sino también lo puede usted almacenar para enviarles a esa gente que ha puesto su correo electrónico, pues próximas actividades que vais a hacer con Deportes Cáceres, para contactar con ellos, pasarles encuestas de satisfacción. Si os dais cuenta, ahí no solamente está accediendo los datos para un servicio, sino que está usando para beneficio propio, ¿vale? Para ellos también tratar esos datos a nivel de empresa. Entonces, en ese momento hay una cesión. Y una cesión se puede hacer, obviamente, es totalmente legal.
una cesión, yo le puedo dar estos datos a esta persona para que ahora ellos hagan publicidad y tal. Pero cuidado porque la cesión se tiene que avisar, ¿vale? Si vosotros pasáis un formulario a los padres para que apunten a sus hijos y se apunten a ellos a la fiesta, y vosotros queréis utilizar esos correos electrónicos para que Deportes Cáceres también les avisen con una newsletter y demás, tenéis que poner una cláusula que diga que sepa que hay una cesión de datos a Deportes Cáceres, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos ya pueden pues, oponerse o no oponerse, o incluso hablar con Deportes Cáceres y decir, oye, mis datos, quiero hacer mi derecho de oposición o mi derecho de limitación de tratamiento para que, vale, tengáis mis datos si queréis por fines estadísticos, pero para enviarme correos electrónicos, no, por favor, ¿vale? Entonces, esa diferencia principal entre un encargado de tratamiento y lo que es la cesión de los datos. Y hay que entenderlo muy bien. El encargado de tratamiento hace un contrato sencillito, únicamente sabiendo que se tiene que mantener la confidencialidad de los datos y que solamente para ese propósito, y fin. Mientras que en el otro, pues habría que hacer una especie de convenio y además, pues, notificar a todas las personas de que sus datos van a ser cedidos a otra empresa para que sean manipulados, ¿vale? Creo que ha quedado bastante claro eso. Entonces, tras esas tres figuras, ahora tenemos que pensar, claro, ¿qué documentos necesito? ¿Yo cómo me defiendo ante esto? Hay muchas cosas, ¿no? Pues bueno, el primer documento que hay que tener se llama el registro de actividades de tratamiento, donde se identifica al responsable de tratamiento, es decir, al colegio Paredes Blancas, con qué CIF, y ahí lo que se hace es definir qué tipo de datos se van a utilizar en categorías. Es decir, por ejemplo, voy a utilizar datos de profesor, y los datos de profesor van a ser pues número de seguridad social, nombre, apellido, tal, y definirlos todo ahí. Datos de alumnos, datos de, yo qué sé, de personal de limpieza, tal. Todas las categorías, esto ya es criterio de cada uno, todas las categorías que tú identificas dentro de la entidad, lo tienes que definir aquí. Y poner también si vas a hacer transferencias, cuánto tiempo se va a organizar los datos, etcétera. Para tener este documento bien, y este documento es obligatorio, ¿vale? Tenerlo, aunque tú estés cogiendo nombres y apellidos, ya lo tienes que tener en tu empresa, ¿vale? O entidad. Si lo queréis tener bien hecho y como es algo obligatorio, la Agencia de Protección de Datos, la EPD, te da este enlace en el cual tú con un formulario te van haciendo como preguntas y ya te genera como un pequeño informe y que es totalmente válido para como registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Es decir, que es algo que se puede hacer de manera más o menos sencilla. Después, otro documento que necesito también obligatoriamente, aunque yo esté recogiendo nombre y apellido, es un documento que haga un análisis de riesgos. Es decir, que os pongáis, que analicéis dónde estáis almacenando esos datos. Por ejemplo, yo estoy recogiendo con un Excel y lo estoy guardando en Drive, ¿no? Pues, ¿qué riesgo puede tener eso? Pues que una persona acceda a mi ordenador, que una persona acceda con mi cuenta a Drive y pueda verlos, etc. Entonces, es como un análisis subjetivo de qué puede ocurrir y cómo planteas solucionarlo, ¿vale? Pues ese documento, con todo lo que se te ocurra, lo redacta de manera un poco más o menos formal, identificando riesgo por riesgo y sabiendo cómo podrías resolverlo, ¿vale? Porque es como un plan de emergencia en el caso de que haya una brecha, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos documentos, obligatorios tenerlos. Y después, hay uno tercero, que también es obligatorio tenerlo, pero en determinados casos, ¿vale? Este documento, que es el de evaluación de impacto en la protección de datos, ¿de acuerdo? Es un documento que es como el anterior de análisis de riesgos, pero donde además identificas cómo manejas esos datos y qué procesos sigues en la empresa y cómo los cedes y cómo los recoges, etc. Es un documento mucho más detallado, ¿de acuerdo? Generalmente, si tú trabajas con un nivel de protección básico, el más básico que os he dicho, nombre y apellido, pues generalmente no lo necesitáis. Pero en el momento que trabajéis ya con medio y con nivel alto, lo vais a necesitar casi seguro. Tened en cuenta que si trabajáis con datos de alumnos con necesidades especiales, vais a tener informes médicos y obviamente este documento lo vais a tener sí o sí. De tal forma, para hacer este documento, la AEPD, como también es obligatorio, da un modelo, dependiendo si es una entidad pública o una entidad privada, ¿vale? Y además te da un par de enlaces que os los dejo por aquí, donde te dice una lista de puntos que si cumples alguno tienes que tener el documento sí o sí. Y después una lista de puntos en el cual te dice, pues mira, no es necesario si vas a tratar los datos para esto, para esto, para esto, para esto. La lista en verdad es un poquito grande, voy a ver si... Es decir, es para tumbaros en la cama tranquilamente a leerlo. No sé si soy capaz de abrirlo, lo tengo por aquí enlazado, pero bueno. Le echáis un vistazo cuando tengáis tiempo
Es un documento de 2 o 3 páginas solamente, con una lista grande, y ya está. Y en el momento que cumpláis un criterio del sí o sí, pues sabéis que tenéis que tener ese documento, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Y después, también, para cumplir la normativa, no es obligatorio, pero yo sí que os recomiendo que tengáis un archivo que sea como vuestro documento de seguridad, donde metáis los 3 documentos primero y después todo lo que podáis de esto, ¿vale? Políticas de publicidad de la empresa, los consentimientos, es decir, todos esos consentimientos que pedís de padres, de tutores, etcétera, todos recopilados también en una carpetilla. Los contratos con encargado de tratamiento, que son todas las empresas externas con las que trabajáis y que le dais acceso a vuestros datos. Todos esos contratos que hacéis de encargado de tratamiento los almacenáis también en una sección de encargado de tratamiento. Procedimiento de atención a los derechos interesados, si alguien quiere, esto es como una guía por si alguien quiere decir, oye, quiero ejercer mi derecho de oposición o de rectificación, pues cómo tienes que proceder, ¿vale? Registro de incidentes de seguridad, plan de formación, política de seguridad de información, evaluación de proveedores y subcontratistas, es decir, que cada vez que vayáis a contratar a alguien externo a Deportes Cáceres, pues que hagáis un pequeño análisis, busquéis en la web y hagáis un pequeño report de media página diciendo por qué es apto o no es apto para manejar vuestros datos, ¿vale? Y aquí, muy importante, y os pongo esto en amarillo, es la transferencia internacional de datos. Si hacéis transferencias internacionales de datos. ¿Vosotros creéis que hacéis transferencias internacionales fuera de España de datos, sí o no? La Fundación Sorapan de Riero, sí. Sí, sí. Aunque no lo sepáis, sí. Cuidado con Teams, cuidado con el Google Drive, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son empresas que son americanas, están en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esos datos están viajando fuera de la Unión Europea. Tened en cuenta que esto es un reglamento que se aplica a la Unión Europea. También repito, Reino Unido no es parte ya de la Unión Europea, queda fuera de todo este reglamento, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que está prohibido enviar datos? Pues sí, básicamente. Pero entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos y todo eso? Es decir, si yo estoy usando herramientas de terceros que tienen la base en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Pues tened en cuenta que ya se ha hecho convenios con esos países, lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Y fuera de España podéis tener, podéis enviar o utilizar aplicaciones con sede en estos países sin ningún problema, ¿vale? Se declara como que los datos van a viajar, pero ya está. Es decir, si hay una empresa de Uruguay que ha hecho un sistema educativo y tal, pues no pasa nada por tener los datos ahí, porque Uruguay ya ha hecho un convenio con España, se ha como examinado y digamos que la Unión Europea considera a Uruguay como un país donde se garantiza la privacidad de los datos digitales, ¿vale? Hay aquí algunos sitios que, aunque sepáis de geografía, pues la isla de Man, a ver quién sabe dónde está la isla de Man, porque ya he tenido que buscar, y una isla que está al lado del Reino Unido. Por ejemplo, también está por aquí Reino Unido, que os he dicho que está fuera, pues no pasa nada. Si es una empresa inglesa, no pasa nada, ¿vale? Y con Estados Unidos tampoco pasa nada, porque desde el primer momento se hizo el Privacy Shield, que es como un convenio de compatibilidad con la RGPD, de tal manera que ellos a los datos de los europeos les dan una consideración alta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Les he puesto aquí un triángulo amarillo porque esto hoy en día está un poquito en duda, ¿vale? Hay empresas que se saben que funcionan muy bien, como por ejemplo Google, Microsoft, etcétera. Son empresas que han demostrado que a los datos tanto de europeos y no de europeos le dan un nivel alto de protección, ¿vale? O sea que son sitios seguros, podéis usar Teams pero vamos, sin dudarlo, ¿vale? Facebook también, de hecho Facebook, para que no lo sepa, en el momento que se aplicó la RGPD, dividió los servidores en gente europea y gente no europea, es decir, gente europea a la que le aplicamos la legislación europea y guardamos sus datos, y la gente no europea al resto del mundo, del cual seguimos trapichando con nuestros datos, porque tened en cuenta que ellos viven de eso, ¿vale? Pero aquí hay un personaje que se llama Elon Musk, que muchos los conocéis, que ahora está en posesión de Twitter, de Tesla, etcétera, etcétera, que está poniendo las cosas complicadas, porque tú, para tener este tipo de convenio con Europa, tú tienes que presentar varios documentos de cómo vas a tratar, hacer como una especie de auditoría ante Europa, ante la Unión Europea, para ver cómo vas a tratar los datos y tal. Y justamente lo que son los datos de Twitter y eso, son muy, muy, muy flojos. Hasta el punto de que Elon Musk, que el que lo conoce me va a entender, ha llegado al punto de decir que
no le toquemos más las narices que todavía Europa se queda sin Twitter, ¿vale? O sea, entonces, fijaos un poco el tema. Han hecho un análisis y han dicho, mira, Europa es un 15, un 20% de Twitter, podemos vivir en Europa, ¿vale? Entonces, fijaos que ahí priman mucho los intereses de las empresas. Entonces, por eso he puesto con un candadillo, porque aunque sea Estados Unidos, tened un poco cuidado de qué empresa trabajáis, ¿vale? Con lo que os he dicho, pues obviamente, si estáis enseñando a los chicos redes sociales, pues yo iría ya a olvidarme de Twitter, ¿vale? Lamentablemente está ahí, pero me iría a Facebook o a otras, ¿vale? Donde se ha garantizado que la seguridad pues se mantiene, ¿de acuerdo? Aquí os dejo un enlace donde se pone, obviamente, cada país pues van solicitando el acceso y aquí está el enlace donde están actualizados, ¿vale? En caso de duda, pues os tenéis el enlace o aquí en la diapositiva y cualquier país que esté fuera de aquí, es decir, si tenéis una aplicación docente que se ha hecho en Malasia, ¿vale? Con todo mi respeto a Malasia, que a mí me gusta mucho, pero no se puede hacer cesión de datos, no podéis utilizar esa aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a lo bueno, a ver a quién metemos en la cárcel y a quién no. Este es el momento que la gente se asusta ya, ¿eh? Si hay aquí un director de un centro, estará ya diciendo, vamos a ver. Si os leéis estos 3 artículos, que son muy cortitos, ¿vale? Lo buscáis y los leéis. Aquí se hace un listado de qué sanción estarías haciendo o qué puntos estarías evadiendo o no cumpliendo y que supondría una sanción, ¿vale? Si ves algún punto, se divide en infracciones leves, graves y muy graves. Entonces tú dices, voy a ver cuáles son las infracciones leves. Pues si no cumples una de ellas, sabes que te va a caer pues hasta 40.000 euros de multa, ¿vale? En el caso de infracciones graves, de 40.001 hasta 300.000, ¿vale? Y a partir de muy graves, sería 300.001 a 20 millones o directamente el 4% de la facturación anual, lo que sea más alto. Obviamente esto está muy dirigido a lo que son las grandes empresas como Google, Facebook y con las que estamos ahora guerreando todo el día, ¿vale? Obviamente, para Facebook pagar 20 millones de euros es nada, es como si nosotros nos comprásemos un chupachus ahí en la multitienda, ¿vale? Entonces, ¿qué aplica el 4% de la facturación anual de Facebook, que va a ser muy superior a esto, ¿vale? Y ahora mi duda es, ostras Alejandro, ¿nos puedes dar una guía rápida para saber si nos estamos aquí infringiendo la ley? Pues obviamente no me voy a poner aquí a ver todos los artículos, pero sí que os voy adelantando que si ya estáis transfiriendo datos personales a países sin garantías digitales, es decir, sin los países que os he puesto antes, fuera de esos países, ya estáis haciendo una infracción muy grave. O sea que si estáis usando datos clínicos con vuestros alumnos y lo estáis almacenando en un programa que habéis visto por internet y que eso a veces me sale ahí escrito como en indio, tened cuidado, ¿vale? Porque eso ya será una infracción muy grave. Estáis derivando datos personales de alto nivel a un país que no tiene garantías digitales. Entonces esto ya sería una infracción muy grave, ¿vale? Pero pequeñas cosas, como por ejemplo no tener documento de registro de actividades de tratamiento, es decir, el primer documento que os he dicho, que es obligatorio tenerlo, donde dices qué empresa eres y qué datos vas a mantener y cómo, pues eso ya estarías infringiendo ya sería una infracción grave, ¿vale? Hasta 300.000 euros te puede caer. O sea, hay que tenerlo sí o sí en el momento que empiezas a recoger datos, ¿vale? Recopilar datos de personales de menores sin el consentimiento de los tutores legales. O sea, eso es súper importante. En el momento, esto forma parte del derecho de la protección del menor, ¿vale? En el momento que tú tengas datos de menores, tienes que tener al lado la autorización de los padres. Si no, puedes tener una infracción grave, ¿vale? Y otro ejemplo es acceso a datos por terceros sin contrato de encargado de tratamiento. Es decir, a esa persona a la que le hemos encargado la gincana y la organización de la fiesta, que yo le paso la lista de gente que va a ir y no he hecho un encargado de tratamiento, sería también una infracción grave y os puede caer mínimo 40.000 euros, ¿vale? O sea, no cuesta nada tener un modelo de contrato de 3 o 4 paginitas, sencillito, que se firme, se lea rápido, se entienda bien por las dos partes y que se firme, y entonces ya a partir de ahí tenéis el encargado de tratamiento con esa empresa y ya le podéis dar todo lo que habéis definido en ese mismo. ¿Qué necesita? Los correos electrónicos se lo doy, pero sabiendo que es para dar ese servicio, si no sería una cesión, ¿vale? Y aquí vamos, como estaremos sudando, pues os voy a decir, vale, ¿qué hago, Alejandro? ¿Vale? Aquí depende mucho del rol. Obviamente, yo creo que habéis deducido ya que el que es responsable de tratamiento o el delegado de protección de datos tiene un marrón bastante grande, ¿vale? Entonces,
Yo, va a sonar muy frío lo que os voy a decir y va a ser de manera rápida, pero el consejo que os doy es que si sois encargados de tratamiento, directivos de una entidad docente, de una academia, etcétera, deleguéis toda esta tarea a una de las múltiples empresas, que hay un montón, de protección de datos. Es decir, tú solamente buscas protección de protección de datos Cáceres, medio bajo, y te salen un montón de empresas que lo que se encargan es eso, dan contigo, te cobran una tarifa, ven cómo trabajas, te preguntan qué datos manejas, te redactan ellos los documentos y te lo tienen todo listo, ¿vale? Y además muchas de ellas pues, pueden ofrecerse también a ser DPDs, que son los delegados de protección de datos. Y no os comáis la cabeza, y toda la responsabilidad recaería sobre esas empresas que hacen miles de contratos al año y sabrán muy bien, mejor que vosotros, aunque lo podéis hacer vosotros también, ¿eh? Pero ellos van a saber manejar y sobre todo ante dudas y más, pues os pueden resolver bastante a la paleta. ¿Que sois directivos de grandes de centros educativos y demás? Pues yo no me complicaría la vida y me iría por ahí. Alejandro, ¿vale? Sí, dime. perdona, nos preguntan por el chat, ¿alguna empresa que recomiendes por tener alguna referencia? Vamos a hacer aquí publicidad gratuita. Sí, yo puedo. Luego os doy alguna, sí. Luego os paso alguna, ¿eh? Por no hacer aquí publicidad. Sí, cuando yo como os comentaba, mañana os compartiremos la presentación de Alejandro junto con el vídeo. Entonces, Alejandro me pasará los contactos y os los enviamos por email. Sí, son gente muy buena, ¿vale? Así que os los voy a pasar. Ya está, lo evaluáis y obviamente esto es libre, ¿de acuerdo? Vale, ahora, si no sois directivos ni tenéis este marrón encima, tened en cuenta que si sois docentes de un centro, hombre, pues sois parte del personal del centro, que son los responsables de tratamiento, y obviamente tenéis vuestra parte de responsabilidad. Aunque tengáis de frente al centro, está en vuestra mano garantizar que esos datos se cumplen, ¿no? Respecto a vuestros alumnos. Entonces, lo primero que yo miraría sería, atención aquí, los directivos se nos han hecho. A la hora de hacer la firma laboral, la firma del contrato laboral, se hace también uno de contrato de confidencialidad, ¿vale? Con el trabajador, diciendo que esos datos, los datos que conozca de los alumnos, no se van a decir, no se los vas a contar ni a tu abuela, ni vas a ir a otra empresa a venderlo, etcétera, 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 ¿vale? Esto es importante porque si después hay un docente que hace fuga de datos, vosotros teniendo el contrato de confidencialidad podéis ir jurídicamente a por él, ¿vale? Esto es importante, os protege a ambas partes. Es importante tenerlo firmado, ¿de acuerdo? Uno para evitar problemas y el otro, pues también, básicamente, ¿de acuerdo? Segunda, como docente, estoy desde el punto de vista docente. Lectura y conocimiento del documento de registro de actividades de tratamiento, es decir, ponerme un poco al día de cómo funciona a nivel de privacidad y de protección de datos mi empresa, para poderlo aplicar. Ya sabéis que el DPD, que es el delegado de protección de datos, suele ser una persona o una entidad, ¿vale? Pero es la persona que está ahí para ayudarte, es el delegado, es el que se encarga de velar que todo vaya bien. Entonces, cualquier problema, cualquier duda de, oye, es que voy a hacer una tarea y voy a recoger datos, ¿cómo tengo que hacer? Pues es la persona que te va a decir, ni se te ocurre hacer esa tarea, o sí, hazlo, pero usa esta plataforma, ¿vale? Cualquier duda, acudís a lo que es el DPD, ¿de acuerdo? Después nosotros tenemos que hacer una autoevaluación. Voy a hacer una actividad con mis alumnos. Pues vamos a hacer conciencia un poco, ¿no? Y tener un poco de sentido común. Vamos a evaluar, ¿quién me proporciona los datos? ¿Esos datos me los proporciona el alumno directamente? Vale, pues venga, si son datos que yo no tengo, que me dé el consentimiento. Yo, una hojita fácil, donde firme y me dé el consentimiento. ¿Que son menores? Que me lo den los padres o los tutores legales, ¿vale? Ahora, ¿tiene la entidad autorización para recogerlo y almacenarlo? Es decir, oye, es que mira, que quiero hacer una cosa chulísima para almacenar el iris como reconocimiento para entrar por una puerta y estoy recogiendo el iris de mis alumnos. Digo, vale, sí, oye, tú le puedes pedir permiso a tus alumnos, pero a ver, que detrás hay una empresa, ¿sabes? Detrás hay una empresa que está recogiendo datos, que es la que está delante. ¿Esa empresa puede recoger iris? Sí, no. ¿Le interesa? Oye, pues pueden poner que recoge el iris. Y mientras esté documentado y esté informada la otra parte, se puede hacer, no es ilegal, ¿vale? ¿Alguien externo a la entidad va a acceder a esos datos? Es decir, ¿dónde voy a poner esos datos? ¿Vale? Bueno, va un poco en relación con lo otro. ¿Alguien va a acceder a esos datos? ¿Va a estar el monitor de Cáceres Deportes detrás o qué? ¿Voy a almacenar esos datos o dónde? ¿Vale? Voy a usar Google Drive, lo voy a tener en el ordenador de la escuela, lo voy a tener en una hoja metida en un cajón. Es decir, ¿me merece la pena tener esos datos? Y obviamente se van a transferir esos datos física o digitalmente. Es decir, si yo me voy en un autobús y me voy a llevar impreso las alergias de los muchachos por si comen cualquier cosa, ¿lo puede hacer sí o no? ¿Sí o no?
Sí, pero hay que comunicar que se puede transferir esos datos, ¿vale? Es decir, que pueden salir del centro en cualquier momento, ¿de acuerdo? Alejandro, Dime. antes de que avance, nos Vale. plantea Miguel una pregunta. ¿Sabes si al utilizar plataformas como Kahoot, que él la suele utilizar en su cole, se puede producir algún tipo de ataque cibernético? Lo comenta por el hecho de que cada alumno accede con su móvil. A ver, ten en cuenta, ataque es difícil. Aquí estamos hablando un poco de protección de datos. Es decir, aquí entra en juego varias cosas. ¿Cómo se conectan? Ten en cuenta, son dispositivos personales de los móviles que se están conectando a internet, ¿vale? Si se están conectando a la wifi de vuestra escuela, que lo deberían hacer, debéis garantizar que esas conexiones se pueden hacer bien. Ahora, desconozco Kahoot porque nunca, sé que se utiliza, pero nunca lo he usado. ¿Usan sus nombres y apellidos reales para participar? Pues cuidado, habría que ver dónde está Kahoot, que buscando la sede, dónde está, pues tenemos que ver si eso está en Europa o si está en América, etcétera, 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 ¿vale? Hombre, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, porque seguramente es una empresa americana que ha hecho un videojuego y que ellos ya tienen que cumplir con su parte de seguridad y vosotros con la vuestra, que es la de garantizar que la seguridad a través de la Wi-Fi se hace, ¿vale? Pero tened en cuenta que si estáis usando Kahoot, en el documento de seguridad de lo que has hablado antes, estáis haciendo una transferencia de datos internacionales a Estados Unidos, ¿vale? Porque estáis usando Kahoot como herramienta de evaluación, ¿de acuerdo? Ahora, lo que suelo hacer yo para no complicarme, lo digo porque yo, por ejemplo, cuando doy en FT, pues trabajamos mucho con Slack, herramientas de equipo, Jira. Lo que hago es que me quito los datos personales encima, ¿vale? Usamos seudónimos. Mis chicos no van con nombre y apellido, van con nombres que se ponen ellos. Y yo sé la relación sé quién es cada uno, ¿vale? O a lo mejor ya se ponen un nombre de equipo y sé que si el nombre de equipo se llama Los Águilas, pues Águila 1 es tal persona, Águila 2 es tal cosa. Y se registran en Slack, se registran en Jira, pues con esos seudónimos, ¿vale? Entonces no están compartiendo datos personales y no son identificativos, ¿vale? Entonces son cosas que hago, aunque son plataformas ya de por sí seguras, pero bueno, mira, nunca pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿A Águila 1? Pues averiguado tú quién es Águila 1, o sea, en todo el mundo, pues no habrá, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí que hagáis un poco, respecto a esas herramientas, haced un poco de análisis, esos 5 puntos que he puesto aquí, estos 5, ¿vale? Evaluarlo respecto a Kahoot. ¿Quién os da los datos? ¿Se registran los alumnos? Pues si os dan los alumnos, consentimiento, y si no, jugáis con seudónimo. ¿Vosotros tenéis el plan de seguridad que estéis recogiendo datos que van a Kahoot? Es decir, hay que ir viendo todas esas preguntas con cada herramienta que utilizas, ¿vale? Y informar al centro de que lo estáis usando, ¿de acuerdo? Porque tienen que estar informados. Bueno, otra cosilla es, si se va a recoger datos, los consentimientos, esto es algo que después en la ley de protección nueva no se ha hecho mucho hincapié, lo han dejado un poco en el aire, pero sí que en la LOPE de nueva se especificaba, y es que cuando tú vayas a recoger datos, escribas un pequeño parrafito de quién es el encargado de tratamiento, cuál es la finalidad de esos datos, si hay una cesión, dónde van esos datos, etcétera, etcétera. Todo ese es un resumen de un parrafito que esté informado la persona que os da los datos, ¿vale? Que ya os digo, que por usar Kahoot no pasa nada, pero que si tú estás recogiendo datos, que sepas que va a haber una cesión internacional porque usamos Kahoot, donde se almacenan los nombres y apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que informar, y si tú estás de acuerdo, pues me das los datos, y si no, pues ya está, es lo que es, ¿vale? También tienes el derecho a oposición. Y después, aquí una pregunta que es bastante peliaguda es, cuando estáis dando clase más, ¿qué dispositivos usáis? ¿Os da el centro dispositivos para manejar el trato de los datos de los alumnos, poner las notas, o usáis vuestros portátiles personales? Yo un consejo que os doy, que en cualquier ámbito laboral, sea docente o no, vuestro portátil personal es para lo que es, y el portátil si quiere la empresa que trabajéis con datos, os tienen que facilitar la manera en la que lo hacéis. Es decir, si trabajáis en una empresa, os tienen que facilitar un ordenador. Sé que suena muy a gastar dinero, pero es que es lo que hay. Tú no puedes hacer que como empresa una persona en su ordenador personal tenga datos ahí de clientes y tenga datos personales porque no sabe el uso que va a tener. Yo, por ejemplo, que trabajo en un centro de FP, yo los exámenes no salen de allí. Yo voy allí a corregirlos, nunca me los llevo a casa. Tenemos allí herramientas tenemos sala de ordenadores y tenemos torres con nuestro usuario y contraseña que podemos acceder y trabajamos sobre eso.
y no tengo nada de datos personales de los alumnos respecto a esa empresa en mi ordenador de trabajo, que después sí que imparto clase con él porque tengo el temario, pero después yo me conecto a las herramientas que tienen de Office 365 online, ¿vale? Y manejo todo desde ahí. Entonces, siempre separar lo que es lo laboral de lo que es lo personal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mira, os voy a hacer un resumen muy rápido de, como docentes, qué tipo de herramientas podéis utilizar. Es decir, si ya que tenéis las herramientas en vuestro ordenador y tenéis datos de vuestros alumnos o lo que sea, ¿cómo puedo garantizar la seguridad? Porque obviamente tenéis que garantizarla, estáis guardando datos de personas y sois responsables de que eso esté privado, ¿no? Yo lo que os recomiendo de entrada siempre tener antivirus, ¿vale? Hay antivirus gratuitos muy buenos. Yo suelo usar AVG, pero otro bastante bueno es Avast. Y hay bastantes más, ¿eh? Pero yo siempre me he movido entre estos dos por temporadas, ¿vale? A veces pongo AVG, a veces Avast, pues el que escriba antes, básicamente. Y me instalo cualquiera de los dos, que son un poco pesados, pues siempre te están diciendo que les compres y tal, pero ya de entrada de gratuito funciona bastante bien. Y lo que hago es que lo combino con otra que es Malwarebytes, que es también como otro antivirus, pero que lo ejecuto de vez en cuando. Es decir, que tengo uno de estos dos activos, siempre, y este lo paso por una vez al mes o cada 2 meses lo paso, porque me encuentra virus que no encuentro los otros, ¿vale? Después, si trabajáis con servidores, pues nosotros trabajamos mucho con Kaspersky, ¿vale? Pero vamos, hay muchos más que trabajan con Windows Server, etcétera, etcétera. Esto ya si estáis a nivel técnico, pues os compensa. Y después hay herramientas como por ejemplo SIS internas, que lo que te hace es una herramienta así, donde te salen todos los procesos que estás ejecutando, ¿vale? Para ver si tienes algún tipo de malware. Tiene una parte en la que te puedes conectar con Virus Total, que es esta columna de aquí, no sé si la estáis viendo, Virus Total, y donde hace escaneos con diferentes antivirus para saber si tú tienes algún tipo de malware o algún tipo de conexión o algún tipo de aplicación que está haciendo cosas raras en el ordenador, ¿vale? O lo detectaría, siempre que sean las bases de datos públicas, ¿de acuerdo? Y esto es bastante útil porque si de vez en cuando lo ejecutáis y vais viendo todo lo que se está ejecutando y esto sale en blanquito, pues entonces está genial, ¿vale? Estaría bastante seguro porque no tenéis nada raro. Alejandro, Sí, dime. perdona que te interrumpa. Una pregunta, esta vez es mía. Dime. El antivirus de Windows, el Windows Defender, ¿tú lo recomiendas o recomiendas tener una aparte del Windows Defender? Mira, yo no lo recomendaba antes de Windows 10, ¿vale? Antes de Windows 10, Windows Defender estaba ahí como porque funcionaba bastante mediocre. Pero cuando hicieron el núcleo de Windows 8 y después salió Windows 10, le dieron una mejora y una optimización muy buena y funciona muy bien. Con Windows Defender ahora mismo sí que lo recomendaría, ¿vale? Pero bueno, tened en cuenta que como viene nativo en Windows, pues mucha gente lo tendrá muy estudiado y yo casi mejor lo complemento con un tercero, ¿vale? En el momento que vosotros instaléis AVG o Avast, Windows Defender es inteligente y se desactiva, ¿vale? Pero en cualquier momento podéis desactivar AVG y hacer un escaneo con Windows Defender, ¿vale? Así que, pero vamos, hoy en día yo lo considero bastante seguro, ¿de acuerdo? Ahora, a nivel de red, por ejemplo, análisis de red, ¿no? Pues todos los routers, si os dais cuenta, tiene la clave Wi-Fi, pero después pone una dirección, que es una IP local, con usuario y contraseña. Pues con ese usuario y contraseña, ¿vale? Yo os he puesto aquí la de mi casa, pero podéis ver la de los centros, o el que sea un poco responsable técnico del centro educativo, pues puedes acceder para ver qué dispositivos se conectan, cuáles se han conectado, cuáles están desconectados, etcétera, etcétera. Para saber si hay un tipo de ordenador que no debería estar ahí, o que sí, etcétera, ¿no? A lo mejor un centro educativo, como se conecta mucha gente, es difícil de detectar. Pero si vosotros estáis trabajando en casa y tenéis el OneDrive ahí abierto, pues hombre, no pasa nada por estar en casa y pegar un vistazo, porque vais a ver que todos los dispositivos vais a tener, porque hoy en día hasta la lavadora se conecta, la lavadora, y vais a tener 1000 cosas ahí. Y a mí me sale aquí con interrogantes, pero sé que lo que es mi tele, que es un poco antigua y se conecta ahí por eso, ¿ves? Pero me salen todos dispositivos móviles que están conectados a la Wi-Fi, que están conectados por cable, etcétera, 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 ¿vale? Y os da un montón de información de qué dispositivos podrían estar o cuáles no deberían estar. Después, otra herramienta que os recomiendo es esta de aquí. Como va a estar grabado, pues voy un poquito rápido, ¿vale? Porque podéis ver el vídeo en cualquier momento. Y esto os hace un escaneo también un poco parecido a lo que hace el router,
pero yo puedo ver que gente está conectada o no conectada en ese mismo momento sin tener que acceder al router, ¿vale? Es decir, yo esto lo he hecho, doy clase de seguridad informática en FP de grado medio y esto lo hemos utilizado pues, para ver justo en el nodo de la clase qué gente estaba conectada y qué gente no estaba conectada, ¿vale? Entonces yo sabía qué alumno estaba metido en internet y cuáles no habían encendido el ordenador, básicamente por eso, ¿vale? Es un poco analizar a la red que tú estás conectada, ver qué más gente hay. Esto es súper útil porque las impresoras, cuando se hacen de red, hay veces que no sabes ni qué dirección tiene, entonces la impresora te va a salir por aquí, ¿vale? También te saldría por aquí conectada, entonces podrías saber en qué dirección está, pues para mandarle cosas a imprimir y demás, ¿vale? Y otra que también es muy interesante, que es esta de aquí de Newsoft, que es la empresa, que te analiza todos los procesos que se están ejecutando en tu ordenador, todas las aplicaciones, pero te dicen con quién se están conectando, ¿vale? No he hecho aquí la resolución de nombre, bueno, sí, por aquí. Pero vais a ver cómo solamente al abrir Spotify se generan como 10 conexiones diferentes a Spotify, cada uno enviando datos. Y entonces podéis ver si hay alguna aplicación que no conozcáis, que esté conectada a un sitio, y si organizáis por los datos enviados y recibidos, podéis saber si tiene mucho volumen de tráfico. Fijaos que si tenéis una aplicación que se llame 123.exe y está enviando muchos datos fuera a un servidor con una IP rarísima, en plan que lleva transferido ya 300 megas, pues a lo mejor es una aplicación que os está robando información y os está robando imágenes y vídeos y todo lo que esté escaneando, ¿vale? Entonces, estos son tareas que nosotros como usuarios, en nuestros propios ordenadores, o como docentes, o como técnicos, podemos hacer una vez al mes o cada 2 meses, pues para ver que nuestro ordenador pues, no tiene nada raro, ¿vale? Son tareas un poco manuales, pero que básicamente nos puede ayudar mucho en ello. Y bueno, sobre todo estoy hablando... Dime. Paradita, te interrumpo otra vez. Nos plantea Enrique una pregunta más bien relacionada con temas de protección de datos e imagen. Nos plantea lo siguiente: para subir fotografías de niños con necesidades educativas especiales a redes sociales, es decir, a nuestras publicaciones de Facebook, Instagram, ¿qué Perfecto. documentos se necesitan? ¿Únicamente el consentimiento informado? Sí, yo con el consentimiento informado, ¿vale? Ahora, yo que ese consentimiento informado pondría la cláusula de que se está haciendo transferencias y que se van a utilizar estas redes. Es decir, lo importante es informar y que los tutores legales, los padres, sepan lo que vais a hacer con esos datos. Entonces, es totalmente legal que lo subáis. Hombre, yo no me metería tampoco a contar qué es lo que tienen los alumnos o los niños, pero si ponen una actividad de que han estado jugando al fútbol, pues mira, los alumnos de nuestro centro han estado jugando al fútbol. Sí que taparle la cara, que son menores, por el tema de protección de los menores, ¿vale? Taparles la cara, que estén difuminados, y vosotros a los padres le dais generalmente esto lo suyo es hacerlo al principio del curso, organizarse un poco las tareas que vas a hacer, un poco de planificación a lo largo del año, de excursiones y demás, y hacer un consentimiento que sea un poco general. Y en esa cláusula poner, pues mira, vamos a usar estos datos, se van a subir fotografías a estas redes sociales, tal. Entonces, la persona que firme, que sepa, que firme sabiendo lo que vais a hacer con esos datos. Lo que no puede ser es que firme y no pongáis nada de las redes sociales y que después se encuentre que su hijo está ahí, ¿sabes? Y que diga, ostras, no sabía que ibais a subir. Que a lo mejor no pasa nada, porque después vosotros en vuestro documento de seguridad, el primero que os he puesto de tratamiento, sí que tenéis que decir que tenéis alumnos y que va a haber una transferencia, ahí te lo tenéis que explicar bien, ¿vale? Pues si pasáis una auditoría o lo que sea, pero que al menos el consentimiento se especifique y con eso ya sería ya suficiente, ¿vale? Y siempre limitados a la publicación de eventos, es decir, no pongáis ahí cosas de cosas de historia y cosas esas que tienen un poco también sentido común, ¿vale? Por eso yo no me mojaría tampoco a decir qué necesidades tienen ni nada. Es decir, se ha hecho esta actividad con los alumnos, se han pasado súper bien, se suben las fotos y se comparten y ya, ¿vale? ¿De acuerdo? Y después, bueno, y un poco relacionado con eso, obviamente si estamos trabajando con diferentes redes sociales o con diferentes plataformas, pues también anunciarlas. Es decir, yo también el consentimiento pondría que la forma de valor que se utilizará primero Facebook o Instagram, que es de Facebook también, para subir fotos de actividades de los menores y que los menores van a estar así. Ya os he dicho Twitter, intentad evitarlo, ¿vale? Si tenéis Twitter, intentad no usar Twitter, por lo que os he dicho. Y también vamos a usar Teams como herramienta de comunicación con el alumno, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Y como método docente y todo, y donde se van a hacer las evaluaciones. Nosotros, por ejemplo, no salimos de Teams. Todo queda en Teams, yo subo las notas a Teams, etcétera. Pero los alumnos saben que se va a utilizar esa cesión de datos, ¿vale? A
Estados Unidos, porque vamos a Microsoft, porque es la herramienta que nosotros tenemos de evaluación. No está prohibida, y si no te gusta, pues tú puedes ejercer tu derecho de oposición, pero no te puedo evaluar. Te vas a tener que buscar otro centro donde no tengas PIBs, básicamente, porque no es ilegal, ¿vale? Yo te estoy informando de lo que estamos usando, ¿vale? Y bueno, también os había puesto por aquí otras herramientas, pues, pero bueno, os lo nombro solamente, lo voy a meter un poco para optimizar el almacenamiento. Aquí, pues algunos ya las conocéis, deberéis conocerlo, ¿vale? Pues cuando tengáis muchos ficheros, pues saber un poco dónde están localizados. Y bueno, son herramientas un poco administrativas, pues para que tengáis un poco mejor control de vuestro ordenador, ¿vale? Y ya terminando como resumen, lo que hago es, bueno, pues un resumen rápido es: hemos visto que normativa ha habido en España respecto a lo que es la protección de datos, y sabemos que ahora se aplica el Reglamento de Protección de Datos Europeo, de la cual se ha hecho una ley española, ¿vale? Que era el OPD-BGG. Y ahora hemos visto qué perfiles hay, qué documentos necesitamos, qué infracciones podemos tener, ¿vale? Sí que os invito a que a ver una ley que se lee bien, es larga pero se lee bien. Está hecho para el ciudadano, entonces vas a ir viendo todas las infracciones, vas a ver la parte de figuras y te vas a enterar bastante bien, ¿de acuerdo? También he puesto documentos y prácticas como centro educativo y cómo podemos hacer a diferentes niveles, tanto si eres contratado como no. Y ya os he dicho, esas buenas prácticas las tenéis que aplicar, siempre sentido común, y si sois responsables de un centro docente, pues podéis derivar estos datos, ¿vale? Para que los gestione una empresa especializada en protección de datos. Y después también, para terminar, lo que hemos hecho es, como docente o como persona que es responsable de un dispositivo donde va a haber un almacenamiento de datos privados, pues una serie de herramientas que garantizan pues, que nuestro sistema es totalmente seguro, ¿vale? Entonces, bueno, me he pasado 5 minutillos, pero eso es todo. Obviamente se quedan muchas cosas en el tintero, habré generado muchas más dudas, pero al menos lo importante es que haya quedado un poco estructurado cómo está la ley y que nosotros hagamos un poco de autoevaluación para saber si cumplimos con algunos artículos, sí o no, ¿vale? Que es lo importante.